Los hermanos, en esta hora damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite este día de dirigirnos a ustedes. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Es un enorme privilegio, es un gran honor el poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Nos sentimos orgullosos y privilegiados de parte de Dios con el hecho de que ustedes estén en sintonía con nosotros. Les bendecimos, les saludamos y deseamos que la presencia de Dios esté con ustedes por siempre. En esta hermosa hora, hemos llegado a la hora de la meditación de la palabra, siempre aquí en Radio Verbo Divino, municipio de San Sebastián Salitrillo, República del Salvador, Centroamérica. Le saludamos y le invitamos en esta hermosa hora que tome su Biblia. Busque en su Biblia la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Allí vamos a meditar en la bendita palabra de Dios. Allí está la base bíblica para el mensaje de esta hermosa hora. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 y 11. Tómense su tiempo. Es cierto, el tiempo es oro, pero es de más vital importancia el poder leer la palabra, porque al leer la palabra alimentamos nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón se alimenta por medio de la palabra. Le dije primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11. Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice, primera de Juan 2, 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oramos, hermanos. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú nos permites, oh Señor, estar delante de tu presencia, Dios mío, en esta preciosa hora, este día jueves 25 de octubre, Señor. Todo sea para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Padre, gracias por el privilegio que nos permite de predicar tu santa y bendita palabra, de dirigirnos a tus hijos y a estos amigos que están en sintonía en esta hora. Te ruego, Señor, te suplico que tu palabra sea bendiciendo su alma, su mente, su corazón y su espíritu. Te ruego, oh Dios, que tu presencia santa, bendita y poderosa toque ese corazón, toque ese cuerpo, toque esa mente, toque esa alma. Oh Espíritu Santo de Dios, ministre ese cuerpo, ministre esa vida. Oh Santo Rey, Santo Maestro, venga poniendo su mano bendita, venga poniendo su mano poderosa, Señor, allí donde hay necesidad, allí donde está esa enfermedad, allí donde está esa adversidad, ese problema, esa dificultad, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos confiando en sus promesas, venimos confiando en su poder, venimos confiando en que usted es Dios fuerte, poderoso, en que usted todo lo puede. Santo Rey, Santo Maestro, manifiéstese con gran poder y con gran autoridad a través de su Espíritu Santo. Toque ese cuerpo, limpie, purifique, santifique, Señor, a cada uno de mis hermanos. Dios eterno, venga ministrando esa presencia gloriosa, Señor, que mi hermano pueda en esta hora sentir, Señor, sus caricias, que mi hermano pueda, oh Dios Santo, sentirse regocijado con esas caricias, con esos abrazos, con esos besos espirituales que tú estás repartiendo en esta hora. Padre, te pedimos que ates todo principado, toda potestad y todo demonio
y que tu palabra, Señor bendito, se quede en el corazón nuestro para la gloria, la honra, la alabanza de tu nombre. Padre, gracias. Y desde aquí seguimos en pie de lucha, exaltando y glorificando tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito mi Dios, porque nos permite estar junto a usted. Y pues nos sentimos, como le decía, muy regocijados, muy privilegiados de poder contar con su presencia. En esta hermosa tarde meditaremos en el tema perseverando en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Perseverando en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Hermosa y bendita la palabra de Dios, porque nos instruye a todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, tal como lo leímos en el versículo 10 y 11, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire qué linda la palabra. El Señor exhorta a la práctica del amor entre hermanos en la fe. Por supuesto, estamos hablando del amor ágape, del amor fileo, ¿verdad? Porque hay tres clases de amor: el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. Entonces Dios nos instruye a que practiquemos el amor, pero el amor ágape, el amor fileo entre hermanos. La palabra hermano se usa en varias formas en la Biblia. La palabra hermano no solo se usa para la familia, no solo se usa en una forma de sentido físico o sanguíneo, ni tampoco en una forma de sentido de raza o de tribu, ni tampoco solamente en lo que es el área de la fe. La palabra hermano se usa en las tres áreas en la Biblia. En el sentido físico, los hermanos de carne y hueso, nacidos de una misma mujer, se usa en Génesis 4:1, versículo 1 y 2, Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2, podemos ver, mis hermanos, cómo la bendita palabra de Dios describe a los hijos de Adán y Eva. Dice bien clara la palabra en Génesis 4:1, dice de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Allí podemos ver cómo se usa la palabra hermano en el sentido físico. En el sentido de la raza podemos ver que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, nos enseña también cómo se usa la palabra en el sentido de las tribus y las razas. Hechos capítulo 2, versículo 37, dice la palabra bien clara: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Entonces la bendita palabra de Dios allí nos enseña, mi hermano, que la palabra se usa, ¿verdad? Donde dice varones hermanos, se usa también como en forma de lo que es la raza o una tribu. Pero también dentro de la iglesia la palabra hermano se usa en el sentido de la fe. Y en el sentido de la fe, la cita bíblica que nos demuestra eso es el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 8, dice la palabra bendita de Dios: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, mi hermano, de que el apóstol Juan se está refiriendo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 10 y 11. Él se está refiriendo a los hermanos en la fe.
Dentro de este sentido de la palabra encontramos varios aspectos. Dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es los hermanos de la fe, encontramos algunos aspectos que son muy importantes y que debemos de tomar en cuenta. Para empezar, mi hermano, mi amigo, quiero serle claro y quiero serle específico en esta hermosa hora y especificar y aclarar y señalar también, valga la especificación, que aclaración en tres palabras con un mismo significado, porque dentro de la iglesia existen personas que no son nuestros hermanos y cualquiera me va a querer refutar esto. Pero cuando uno profundiza en el estudio de la palabra, cuando uno profundiza en la búsqueda y del conocimiento de Dios, en la intimidad con Dios, Dios revela muchas cosas que uno tal vez ni las tenía en memoria y tal vez nunca habían venido al pensamiento de uno. Para empezar, dentro de esta área, como le digo, hay que tocar puntos importantes. Primero, que dentro de la iglesia o las congregaciones hay hermanos falsos. Existen las personas falsas dentro del cristianismo. Existen las personas que están allí, pero que no son verdaderos hermanos. Se lo compruebo leyendo la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 11, segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 11, dice el apóstol Pablo en el versículo 26, bien claro, dice la palabra de Dios, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Pablo está señalando a través de la palabra inspirada por Dios de que existen falsos hermanos. Entonces, dentro de esta área tenemos que analizar eso primero. Existen hermanos falsos. También, así como existen hermanos falsos, existen hermanos extraviados. ¿Cuáles son los hermanos extraviados? Son aquellos que se apartan, son aquellos que no obedecen la palabra de Dios, son aquellos que no se sujetan. Esas son personas extraviadas. ¿Por qué? Porque ellos creen que sirven a Dios, ellos creen que adoran a Dios, ellos creen que están dentro de lo que es la iglesia y se creen parte de la iglesia, pero hay hermanos extraviados. Pablo lo describe en la primera carta a los Corintios, también capítulo 5, versículo 11, dice el apóstol Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿De qué estamos hablando? Existen personas extraviadas dentro de la congregación. Allí aparece, Pablo lo está especificando bien claro. También Pablo lo especifica allí en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 6, dice Pablo bien claro en su escritura. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Lo mismo Pablo lo afirma en el versículo 14 y versículo 15 del mismo capítulo de 2 de Tesalonicenses. Dice Pablo bien claro en la escritura. Dice versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Entonces, dentro de la iglesia podemos ver que van a haber hermanos falsos y hermanos extraviados. Pero ¿cuál es el papel suyo y mío? Nuestro papel dentro del punto número 2 es
amar a nuestros hermanos. Es menester que usted y yo amemos a las personas, amemos al prójimo, porque esa es la cita base que nosotros estamos usando en esta hora, el mandato de Dios, que dice bien claro que el que no ama a su hermano, dice la Escritura, ¿verdad? Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas. Entonces, Dios nos insta a nosotros a amar a nuestros hermanos. Debemos de amarlos. ¿Por qué? Porque si usted y yo no amamos a nuestros hermanos, entonces estamos en pecado y difícilmente alcanzaremos la gracia de Dios y la gloria eterna con Cristo Jesús. Lo especifica la palabra bien claro. Nos dice la palabra ahí en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera en el versículo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Entonces Pedro está especificando también que hay que amar a nuestros hermanos. Entonces, como iglesia del Señor, debemos de amarnos unos a otros. Debemos de amar aún a aquellos que no son hermanos, que son falsos. Debemos de amar aún a aquellos que están extraviados también. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, la honra es para Dios. Y si Dios ha dejado en su palabra ese mandato divino, usted y yo debemos de hacerlo. Entonces, tenemos que ser pacientes, no debemos de destruir de una vez, de golpe, aquellas personas que todavía no están caminando bien dentro del Evangelio. Debemos de tratarlos con amor, debemos de tratarlos con sabiduría, debemos de tratarlos ¿con qué? Con servicio. Debemos de ser serviciales con ellos. ¿Por qué? Porque es menester que nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 12, Pablo nos da una enseñanza muy especial donde él dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pablo nos está diciendo que es menester el servicio a los hermanos, pero deseamos que cada uno de vosotros, dice el 11, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, o sea, la salvación. Usted y yo debemos de servir a esas personas, debemos de ayudarles, debemos de interceder por ellos. No debemos también ser envidiosos. ¿Por qué? Porque la envidia es un pecado. La envidia hace daño. Entonces nosotros debemos de servir a estas personas con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo según la palabra de Dios: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de ser personas que debemos de ayudar a cada uno de nuestros hermanos. Debemos de amar a nuestros hermanos, porque sin amor no somos nada. El cristiano que no ama a su hermano está en pecado. El cristiano que no ama a su hermano tiene sucio el corazón, tiene raíz de amargura, tiene algo que no adora a Dios dentro de su corazón, y eso lo hace quebrantar la palabra, y la palabra lo juzgará a ti y a mí en aquel hermoso día. Dice que también no debemos de ser ostentosos, no debemos de aparentar lo que no somos. Por eso dice en el versículo 13 y 14 del capítulo 13 de Romanos, leímos esa porción donde dice bien claro que no debemos de ser de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuando usted es ostentoso, aparenta lo que no es. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto?
Porque dentro de las iglesias hay envidias, hay rencores, hay divisiones. Pero si yo tengo ese problema, entonces yo no soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo no soy parte ni formaré parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano no puede decir que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la cita base que nosotros tenemos en esta hermosa hora está diciendo bien claro en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, no aparentemos lo que no somos. Usted y yo hemos sido llamados para amar a nuestros hermanos. Entre los hermanos de la congregación debemos de amarnos. Entre los hermanos del cuerpo de Cristo debemos de amarnos. Fíjese que hoy en día Satanás es astuto y ha metido división entre las iglesias, por supuesto cristianas evangélicas. Y ha metido división ¿con qué propósito? Con el propósito de que usted pierda la salvación, porque bien claro dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si usted se fija, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice bien claro, y el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, de manera que la luz del evangelio no les resplandezca. Entonces, ¿qué quiere decir? Satanás está usando estrategias para que usted y yo perdamos la bendición, pero gloria a Dios porque en esta hermosa hora estamos viendo lo importante, lo bello, lo hermoso que es practicar el amor entre hermanos. Entonces, no podemos ser personas que andemos fingiendo lo que no somos. No podemos aparentar. No debemos de ser engreídos con nuestros hermanos. No nos hagamos los importantes con ellos. Hay personas que porque tienen una posición económica más que otro, a veces se hacen los orgullosos. A veces miran de menos a otros hermanos que son de una clase social baja, de una clase social humilde. No podemos ser imprudentes, no podemos ser engreídos. Debemos de amarnos unos a otros, porque si no nos amamos a unos a otros, entonces estamos en tinieblas todavía. No podemos, hermano, andar buscando nuestros propios intereses, porque también eso sucede dentro de las congregaciones. Hay personas, hay hermanos que dentro de las congregaciones buscan al hermano fulano, al hermanito fulano. ¿Por qué? Porque les conviene, porque van a sacar algún provecho, porque van a sacar algún lucro de aquel hermano. No, debemos de amar a nuestros hermanos honesta, sincera y puramente. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones. Dios conoce su vida, conoce la mía. Y si andamos en esos errores, posiblemente, y no que posiblemente, sino que casi seguro estoy de que la salvación se perdería. No nos alegremos de la maldad, de la injusticia y del pecado de otro. No, ayudémosle, colaboremos, trabajemos a la par de él. Si alguien se enferma, como iglesia estamos obligados a recoger una ayuda. Como iglesia estamos obligados a irlo a visitar. Si hay necesidad de hacerle el oficio a la hermanita que se enfermó, hay que hacerle el oficio. Si hay necesidad de colaboración económica, hay que reunirle dinero y llevarle una ofrenda. Pero hoy en día, cuando se pide una ofrenda dentro de la iglesia para algún hermano, hay algunos que teniendo dinero en sus bolsillos, teniendo dinero en su casa, teniendo dinero en una cuenta bancaria, no quieren ayudar a su hermano, y eso es pecado delante de Dios, porque la Biblia dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Dios nos llama a que nosotros nos ayudemos, que nosotros nos esforcemos por guiar a nuestros hermanos. Es más, aún hasta los hermanos que están extraviados, hasta los falsos hermanos, es menester que les ayudemos. ¿Por qué? Porque es una manera de predicarles el evangelio, es una manera de demostrarles que en realidad nosotros estamos en la verdad, y por medio de esa ayuda, por medio de ese testimonio suyo y mío, los vamos a guiar a la verdad. Debemos, hermano, de gozarnos al ver que aquel hermano extraviado, que aquel hermano
falso ha llegado a la verdad, debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, debemos de sentirnos regocijados, porque ese es el propósito cuando Dios nos llama. Cuando Dios llama a sus primeros discípulos allá en el Evangelio de San Mateo, Dios llama a los primeros discípulos, dice que llega, los halla pescando y les dice: venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Entonces, el propósito principal de su llamado y el mío es que engrandezcamos el reino de Dios y su justicia, es que prediquemos las buenas nuevas de salvación y que alcancemos las almas perdidas. Amén. Lo demás, pues, será añadido. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, nosotros podemos ver que Pablo nos enseña que el amor todo lo cree, ¿ya? El amor todo lo soporta. Entonces, ¿qué quiere decir? En base a esto, tenemos que ver que debemos de dejar de andar murmurando, debemos de dejar de andar criticando, debemos de dejar todo lo que no edifica, debemos de apartarnos de todo lo que no exalta y glorifica el nombre de Dios, y debemos de empezar a amarnos unos con otros tal como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ciertamente no somos perfectos y es posible que erremos en el camino, pero Dios, en su infinita misericordia y con toda su autoridad y su poder, nos hará instrumentos para gloria y honra de su nombre. Entonces, nuestros hermanos extraviados y nuestros hermanos que están en falsedad, que son falsos hermanos, ellos saldrán adelante. ¿Pero por qué saldrán adelante? Porque habrá una lucha entre todos nosotros para sacarlos adelante. Entonces, debemos de esforzarnos, debemos de luchar por lograr las buenas cosas en la vida de nuestro hermano, por lograr que nuestro hermano no se desanime, por lograr que nuestro hermano entre en el camino correcto y empiece a caminar el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Debemos de perseverar pese a las aflicciones, pese a los problemas. Hemos sido llamados para amar a nuestros hermanos. El amar a nuestros hermanos es un mandamiento de Dios. No es algo opcional. No es que si yo quiero lo hago, o si yo quiero no lo hago. No, es un mandato de Dios. Si consideramos las consecuencias, sabemos que es pecado. La Biblia nos especifica bien claro en la primera epístola del apóstol Juan, que es el libro base que tenemos, pero en el capítulo 3, versículo 10, nos especifica la palabra lo que le estoy explicando. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oiga, se lo repito nuevamente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sencillo. El apóstol Juan nos está especificando que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos y debemos de ser justos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si no, no somos hijos de Dios, no somos salvos, no somos herederos del reino de los cielos. Óigame, esto es importante. Yo no sé a cuántos de nosotros Dios nos está tocando el corazón en este momento. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay personas que no se pueden ni ver, hay personas que no se hablan, hay personas que se sientan en una silla y cuando llega X hermano a sentarse a la par de él, se levanta y se va para otro lado. Que Jehová reprenda al diablo, porque usted y yo hemos sido llamados a amar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dura la palabra, fuerte el mensaje, pero lo importante es que usted y yo nos esforcemos por hacerlo, por practicarlo. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro esfuerzo. Entonces, el que no ama a su hermano no es de Dios.
No basta con ser, mire, en el Evangelio no basta con ser fieles a la doctrina de Cristo, no basta con dar los diezmos, no basta con solo dar las ofrendas, no basta con salir y predicar en las esquinas de las calles, repartir tratados, no es de solo llegar a los ayunos y a la oración. No, en el Evangelio la base principal es el amor hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la base principal es el amor. Y si en mi corazón, si en mi mente y en mi alma hay rencor y hay odio, hay apatía hacia mi hermano, y yo estoy en pecado y me es menester reconciliarme con él y reconciliarme con Dios para poder ser levantado el día que la trompeta suene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios especifica bien claro que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, en el nombre de Dios le digo, es necesario que nos amemos unos a otros y que nos amemos con un corazón puro, sincero, honesto, delante de Dios y delante de los hombres, porque de lo contrario estamos en riesgo de ir a parar a condenación. La primera carta del epístola, la primera epístola, del apóstol Juan, capítulo 3, que acabamos de estar leyendo, en el versículo 16, nos dice bien clara la escritura, ¿verdad? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y eso no lo estamos practicando. Eso no lo estamos llevando a la práctica. Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pregunto yo, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por un hermano de la congregación? ¿Estaríamos dispuestos a morir por todos los hermanos que se congregan juntamente con nosotros en la iglesia? Pues usted tiene la respuesta, yo tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque el versículo 16 dice del capítulo 3 de primera epístola de Juan, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dura la palabra de Dios, pero ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? El sacrificio de Cristo es el acto por medio del cual conocemos su amor, pues gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos demostró que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, así como ese ejemplo, así deberíamos de amar a nuestros hermanos. Nosotros deberíamos de amarnos de tal manera que ninguno padezca necesidad, de tal manera que yo sea capaz de quitarme el bocado de la boca para dárselo a mi hermano, de tal manera que yo sea capaz de agarrar el dinero que está dispuesto para los gastos de mi casa por ayudarle a mi hermano. Esa es la manera como deberíamos de demostrar nuestro amor por los hermanos. Pero nosotros caemos mucho en el error, en el pecado. ¿Cuál error? ¿Cuál pecado? Aquella cita bíblica que el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12, dice la bendita palabra de Dios, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Dios está diciendo que es necesario que usted y yo nos amemos unos a otros como Él nos amó. Dios nos está diciendo que le ayudemos al necesitado, que si mi hermano tiene necesidad de algo que yo tengo, que yo se lo entregue, que si mi hermano no tiene trabajo y su familia está en escasez, pues para eso hemos sido llamados al Evangelio, para servirnos unos con
nosotros para darnos con amor puro y sincero la ayuda justa y necesaria en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, de tribulación, de enfermedad. En esos momentos es cuando usted y yo tenemos, amados hermanos, que demostrar que en realidad somos hijos de Dios, que en realidad exaltamos y glorificamos a un Dios vivo, a un Dios de poder. La iglesia tiene que demostrar ese amor. La iglesia tiene que demostrar que hemos aprendido del Maestro, que hemos aprendido el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos practicando el amor con nuestro prójimo, practicando el amor con nuestro hermano. Una vez que estemos dispuestos a esto, una vez que estemos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, entonces ¿qué no estaremos dispuestos a hacer por ellos? Estaremos dispuestos a hacer cosas grandes, estaremos dispuestos a servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero primeramente debemos de hacerlo en amor, por ayudar a aquellos. Primera epístola, apóstol Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18, dice la bendita palabra de Dios: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, no se puede, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan está exhortando que usted y yo debemos de amar a nuestros hermanos y debemos de demostrar que en realidad vale más nuestro hermano que todos los bienes que tengamos en esta tierra, porque la palabra es viva y eficaz, y eso es cierto. Vale más una persona, vale más un alma, vale más un corazón que todos los bienes que usted y yo podamos tener. Por eso la palabra nos exhorta en esta hora y dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay cristiano evangélico que tiene muchas propiedades, hay cristianos evangélicos que tienen varias casas, que tienen vehículos, que tienen lujos y tienen comodidades, y pueden y han visto y están viendo a cristianos evangélicos vivir en una champa, andar errantes, andar alquilando, no tener dónde vivir, pero no le regalan un pedazo de terreno, pero no le regalan una docena de láminas, pero no le regalan una cama, ni mucho menos le llevan una libra de frijoles o una libra de arroz. Que Jehová reprenda al diablo, porque el que no es capaz de amar a su hermano no puede amar a Dios, y ese está en tinieblas, dice la palabra. Alabado el nombre de Cristo Jesús, alabada su palabra, bendecido y exaltado su evangelio, porque su palabra es viva y eficaz, y yo puedo sentir la presencia de Dios, yo puedo sentir que Dios hablando a mi vida, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra es bien clara, la palabra no se equivoca. Dios dice que debemos de amar a nuestros hermanos. Debe de haber una buena disposición en nuestro corazón de ayudar a nuestros hermanos, de sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos y Dios nos los ha puesto en esta tierra para que nosotros le honremos, le adoremos y le bendizcamos a Él, que ayudando a su hermano. Si usted se acuerda, en la Biblia existe aquella hermosa palabra santa y bendita donde el maestro le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y veniste a mí, estuve enfermo y me visitaste. Mira, hermano, la palabra es viva y eficaz. El mandato de Dios, la bendición de Dios está en cumplir la palabra. El mandato de Dios nos obliga, nos exhorta cada día, cada momento, cada instante a que usted y yo practiquemos su evangelio, practiquemos su palabra. ¿Y de qué manera? Pues la mejor manera de practicarlo es ayudándonos unos con otros. Pastores, líderes que escuchan este mensaje, es hora de que nos reunamos, es hora de que planifiquemos, es hora de que
que busquemos solución para ayudar a aquel hermano que no puede salir adelante. Hay personas que saben que su hermano no tiene trabajo y él tiene cómo darle trabajo, pero no le da trabajo. Hay personas que tiene cómo darle una ayuda económica a su hermano, pero no se lo da. Hay ancianos dentro de la iglesia, hay ancianas dentro de la iglesia que ya no pueden trabajar, que necesitan la ayuda, pero la iglesia se ha enfrascado en otras cosas. La iglesia se ha salido del parámetro hermoso, bello, lindo, que es el amor. Ese mandamiento santo, divino y puro es el que nos hará resplandecer como Cristo resplandeció. Ese mandamiento santo, amarás a tu hermano como a ti mismo. Ese mandamiento santo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos hará ser verdaderos cristianos, nos hará ser verdaderas personas que adoran en espíritu y en verdad al Rey de Gloria. De lo contrario, estamos en tinieblas. Qué dura es la palabra de Dios cuando penetra el corazón y nos saca muchos errores que nosotros tenemos. Porque la iglesia primitiva así trabajaba. La iglesia primitiva, esa era la forma de actuar de ellos. Se ayudaban unos con otros, colaboraban. Nadie decía ser suyo, que las cosas eran suyas propias, sino que se ayudaban, daban lo que tenían, se volcaban en servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había galardón, que había bendición, que había recompensa. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 29, el apóstol Pablo dice bien claro: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Oiga, la iglesia se ayudaba una con otra. Hoy las iglesias no se ayudan unas con otras. Hoy las iglesias compiten una con otra, hermano, en el nombre de Dios. Nos hemos apartado del verdadero mensaje de Cristo. Debemos de ayudarnos unos a otros. Usted y yo debemos de buscar a Dios de todo corazón. Punto número 3, no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. Clara la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios bien claro en su escritura: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuán dura es la palabra de Dios? Difícilmente entrará alguien al reino de los cielos. Así le dijeron al maestro: Señor, así como está esto, no vamos a entrar. Claro que vamos a entrar. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad, el poder y el amor de Cristo en nuestra vida. Porque los que hemos reconocido a Cristo somos capaces de recibir la revelación de Cristo. Los que nos hemos entregado a Cristo somos capaces de discernir entre la voz del Espíritu y la voz del diablo. Los que hemos recibido a Cristo somos capaces de oír en nuestros oídos palpablemente la voz del Espíritu que nos dice: tu hermano tiene necesidad, tu hermano te necesita, tu hermano quiere que tú le enseñes a amar. Qué lindo sería que hubiera un instituto bíblico, que hubiera una iglesia, que hubiera una congregación o que hubiera una universidad donde se nos enseñara a practicar el amor unos con otros. Eso sería hermoso. Y se cree que la iglesia para eso ha sido puesta. Pero hoy predicamos muchos mensajes, predicamos escatología, predicamos apocalipsis, predicamos profecía, libros proféticos y predicamos de todo, pero no predicamos el amor de Cristo. Y si no lo predicamos, pues mucho menos lo estamos practicando. Hay hermanos que dicen amar a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Les tienen envidia, les tienen apatía, les tienen odio, les tienen rencor. La soberbia en la vida del hombre no lo deja entender que la principal base del Evangelio de Jesucristo es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque sin amor
No somos nada, dice Pablo. Allá dice Pablo bien claro en la carta a los Corintios, capítulo 13, dice que sin amor no somos nada. Somos como una lata vieja, como un metal viejo que solo es bulla, solo suena y suena, pero no hace nada efectivo, productivo para la gloria de Dios. Debemos entender que nuestro amor tiene dos objetivos. Los hijos de Dios, nuestro amor tiene que tener dos objetivos, tiene que tener dos direcciones, tiene que tener dos blancos. El número uno, el amor hacia Dios. Y el número dos, el amor a nuestro hermano. Esos son los dos objetivos principales como hijos de Dios. Si usted y yo estamos errando en alguno, por lógica, estamos errando en el segundo. Si yo soy capaz de amar a Dios, voy a ser capaz de amar a mi hermano. Pero si no soy capaz de amar a Dios, no voy a amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice bien claro, el que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, está fingiendo. Es mentiroso, es falso, es un hermano falso, como lo leíamos anteriormente. Allí lo leímos, que el apóstol Pablo describe a los hermanos falsos. ¿Dónde los describe? Él los describe allí en el libro de Corintios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Describe también a los hermanos extraviados. Entonces el que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, está fingiendo, está mintiendo. Ese no es cristiano evangélico, ese no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no ama a Dios ni ama a su hermano. Juan dice que es mentiroso, así dice la literatura. El amor a Dios se manifiesta no con palabras, sino con obediencia a sus mandamientos. Es necesario. Primera epístola de Juan capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Será difícil amar a alguien? No, no es difícil. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros amamos más nuestro ego y nuestro orgullo. Es que el hermano me ofendió, es que el hermano me insultó, es que el hermano me hizo esto, el hermano me hizo otro. Pues esas excusas baratas, pues esas excusas que el diablo te ha puesto en el corazón son el vehículo, son el tobogán, son el deslizadero que Satanás usará para llevarte al mismo infierno. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano no es capaz de amar a Dios, y el que no ama a su hermano ese está en tinieblas, no es hijo de Dios, dice la Escritura. Quien no ama a su hermano no obedece el mandamiento divino, no obedece el mandamiento de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan capítulo 4, versículo 21 dice esa palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, no hay salida, no hay excusa, no hay pero que valga. Si usted y yo obedecemos ese mandamiento, gloria a Dios por ello. Pero si no lo obedecemos, somos mentirosos y por ende somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo es el padre de toda mentira. Así es de que yo le voy a invitar a usted que si usted tiene rencor, tiene envidia o tiene algo en contra de su hermano, hoy es el día en que usted puede buscarlo, en que usted puede acercarse a él, pedirle perdón y empezar a tratar de amarlo. Y no solo a tratar, sino empezar a esforzarse por amarlo sinceramente. ¿Por qué? Porque no debemos aborrecernos, no debemos odiarnos ni despreciarnos entre nosotros mismos. Pues al hacer esto, no amamos a Dios y estamos lejos de heredar la vida eterna. Hermano, nosotros somos responsables por nuestra salvación. La salvación de cada uno no es responsable el pastor. Hay mucha gente que dice, es que el pastor aquí, el pastor allá, el líder aquí, el líder allá. Que Jehová reprenda al diablo. Usted tiene ojos, usted tiene corazón, tiene mente, tiene alma. Usted puede leer, puede analizar y puede reflexionar también. Entonces, si usted lee la palabra, si usted la estudia, usted mismo es el responsable, porque el Señor dijo que la palabra sería por el vehículo, el medio por el cual nosotros seríamos, ¿qué?
encarados o enjuiciados en aquel día. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestro hermano. Si usted y yo no amamos a nuestros hermanos todavía estamos en muerte, no hemos pasado de muerte a vida todavía estamos en pecado. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de botar el orgullo, la soberbia y la altivez. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, dice la palabra, tiene vida eterna permanente en él. Se lo leo bíblicamente, 1 Juan capítulo 3, versículo 14, y 15. Dice la palabra de Dios bien clara. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así de sencilla la palabra. Conclusión. ¿Ama usted a Dios y a sus hermanos en la fe? ¿Ama usted a Dios y a sus hermanos en la fe? Usted sabe lo mejor. Usted tiene la respuesta. Mi deber como hijo de Dios, como siervo de Dios, es obedecer su palabra y predicársela a usted. Si usted y yo no amamos a nuestro hermano, perderemos la salvación. Yo le aconsejo que busque a su hermano, que le pida perdón y que le empiece a amar. Porque el que no es capaz de amar a su hermano no va a obtener la salvación y la vida eterna. Así sea pastor, ministro, diácono, ejecutivo, líder, pastor general, misionero, evangelista, llámese como se llame, pero si no ama a su hermano, en vano perdió su tiempo. Oramos. Padre nuestro que estás en gloria, gracias te doy, Señor, porque esta palabra ha penetrado a lo más profundo de mi ser. Ayúdame, Señor, a amar a aquellos que no me caen bien. Ayúdame a amar a aquellos que me han hecho daño. Ayúdame a amar, a interceder y ayudar a aquellos que no puedo ni ver. Padre, cambia mi mente, cambia mi alma, cambia mi corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, penetra en mí. Limpia mi ser, limpia mi alma, limpia mi corazón, limpia mi mente, para poder ser partícipe de tu bendición. Padre eterno, gracias, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias, Dios, por bendecir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra me señala el camino por donde tú quieres que vaya. Gracias, Dios mío, porque tu palabra hoy, en este día, ha hecho obra en muchas personas, en muchos corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra jamás regresa vacía, sino que se queda con el propósito que tú le enviaste. Padre, a ti la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.